Hola, hola, ¿cómo estamos? Buenas noches. Estamos comenzando un día más. Buenas noches, hermana Guillermina. Qué rico poder estar con ustedes de nuevo. Estaba poniendo música porque me gusta poner música. Qué rico poder verlas de nuevo, Julita. Que el Señor te bendiga. Estamos de nuevo aquí día domingo para comenzar nuestro estudio de todos los domingos. Buenas noches, bendecidas y bendecidos después los que quieran estar también con nosotros en otro rato o en otro día, cuando lo compartamos en otros lugares. Vamos a comenzar entonces nuestro estudio bíblico. Les recuerdo que estamos estudiando, ¿cierto? La madurez espiritual, parte número 3. Y con esta terminamos. Tenemos la 1, la 2 y con esta vamos a terminar. Hola Gris, que el Señor te bendiga. Así que vamos a empezar al tiro a ver qué vamos a hacer con la madurez espiritual, capítulo número 3. ¿Ok? Recuerden, si están atrasadas, vayan a mi canal y van a tener ahí los otros estudios si están atrasaditos. Vamos a orar para que el Señor esté aquí en esta transmisión y que lo que digamos hoy día sea de parte de Él. Gracias, Padre, en esta hora por estar acá, reunidos en tu nombre, mi Dios del cielo. Gracias porque podemos escudriñar tu palabra, escudriñar todo lo que tú nos enseñas, mi Dios del cielo, y que en esta noche podamos ver, Señor, la tercera parte y final de lo que significa la madurez espiritual. Te honramos, te glorificamos, te exaltamos en esta hora. Te pedimos tu bendición especial para cada uno de nosotros y para todo lo que estamos haciendo de alguna manera, Señor, discipulados a través de esta internet, Señor, de esta manera, a través de Chile y a través del mundo. Te pedimos, mi Dios del cielo, que tú seas con cada uno de los que está escuchando, para que si de alguna manera, Señor, nosotros les estamos dando una enseñanza, que quede en sus corazones, que quede en sus mentes, Señor, y que puedan cada día, mi Dios del cielo, poder llevar a cabo lo que ellos están aprendiendo. Te alabamos en esta hora, te glorificamos y te rogamos que te quedes con nosotros con la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a pedirles que busquen entonces un cuadernito, un lapicito, vayan a buscarse el cafecito, el tecito, el mate, la sopita, lo que ustedes quieran. Porque vamos a enseñarnos ahora lo que significa el cristiano maduro y les vamos a decir lo siguiente. Quiero que vayan anotando y vayan escuchando. El autor, después de confrontar a su audiencia con su ignorancia, ¿se acuerdan lo que vimos la semana pasada? Y de explicarles su problema, también identifica dónde se equivocaron. Y al hacerlo sugiere formas para rectificación de la situación. Él menciona tres pasos específicos que mencionaremos en la lección anterior, que podemos aplicar para avanzar en nuestro entendimiento de la palabra de Dios y por lo tanto seguir hacia la madurez. Sí, con quequito, Julita, rico. En la medida que tomamos estos tres pasos, el Espíritu de Dios trabajará en ellos para enseñarnos su palabra. Número 1, alimento sólido. Anótalo. Acostúmbrate a la palabra de Dios. Eso es lo primero que vamos a ver. Acostúmbrate a la palabra de Dios. Número 2, no te hagas tardo para oír. ¿Se acuerdan lo que era? Perezoso, flojo. Número 3, ejercita
los sentidos para discernir entre el bien y el mal y entre lo que es bueno y lo que es mejor. No lo que es malo, te equivocaste, lo que es mejor. Entonces vamos a ir viendo estos 3 pasos y vamos a empezar con el número 1, que es acostúmbrate a la palabra. En Hebreos 5:13 dice lo siguiente: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Bienvenida, hermana Fresia Soto, ¿sí? Vamos a orar más ratito por sus heridas en las piernas. Amén. Que el Señor la bendiga. Entonces, la palabra inexperto es de apeiros, significa sin habilidad, no relacionado con sin experiencia. ¿Ya? Y el alimento sólido, ¿cuál es el alimento sólido? Necesitamos ganar un sólido conocimiento de las doctrinas bíblicas claves y familiarizarnos con los pasajes para crecer y poder enseñarle a otros. Si yo no me aprendo la lección, si yo no sé de qué se trata lo que estoy leyendo, si yo no analizo el contexto de lo que estoy estudiando, ¿cómo lo voy a explicar? Hay profesores que dicen, si tú no puedes explicar, es porque no lo has entendido. Entonces, lo primero que tenemos que ver es acostumbrarnos ¿a qué? A la palabra. Y para poder acostumbrarnos a la palabra, tenemos que leer, 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 leer. Para poder contar una película o poder contar una historia, ¿qué tenemos que hacer? Ver la película, leer la historia. Porque yo no puedo contar la película si no la he visto. Y a veces no me basta con verla una sola vez, tengo que verla 2 o 3 veces, porque es media enredada la película, y para poder contársela a otro, tengo que primero entenderla yo. Entonces, si tú no puedes explicar lo que estás viendo, lo que estás leyendo, tienes un problema. ¿Por qué? Porque te falta, ¿qué te falta? Dedicación y repetición, 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 igual que los niños. Los niños tienen que repetir, repetir hasta que, como que se lo aprenden de memoria, pero llega un momento en que ya lo entienden, cuando son un poquito más grandes, ¿cierto? Bueno, a nosotros nos pasa lo mismo. De repente tú tienes que leer un pasaje una y otra vez, y otra vez. Si no, pregúntale a la hermana Julia. Hay que leerlo muchas veces, porque a veces no entendemos a la primera. Hay que pedir dirección del Espíritu Santo para que te abra el entendimiento y puedas entender lo que estás leyendo. Porque a veces hay pasajes muy difíciles. Hay pasajes que no se entienden bien. Hay pasajes que tienen vocabulario raro. Entonces es imposible entenderlo. Por eso tenemos que pedir ¿qué? Discernimiento. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Para que te abra aquí el disco duro que les digo yo, para que podamos entender lo que estamos leyendo. Si no, ¿cómo lo vamos a poder hacer? Estábamos leyendo acá, ¿cierto? Nos vamos a saltar a la parte de acá. Aquí hay unas preguntas, pero no se las puedo hacer porque tendrían que responderla a ustedes y es muy largo, ¿ya? Pero igual se los voy a leer rapidito. Dice, convicción real de la última orden de Jesucristo. ¿Cuál es la última orden que nos dio Jesús? ¿Se acuerdan cuál es? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la otra es, ¿cuál es la otra que nos dijo? Id y haced discípulos. Discípulos. Si estás cumpliendo esta orden, debes ser capaz de enumerar los 4 verbos que está haciendo para cumplirla.
Así que yo se las voy a dejar de tarea, porque así se van a acordar, o van a tener que escuchar lo otro. Convicción real de la resurrección de Jesús y sus implicaciones. ¿Por qué es tan importante que Jesús haya resucitado? Vayan respondiéndose. ¿Qué implicaciones tiene esto en tu vida? ¿Por qué es importante que Jesús resucitó? ¿A quién le interesa? ¿Por qué es importante? ¿Qué implicaciones escatológicas tiene esto? Escatológicas del futuro tiene esto. Otra pregunta, una convicción real de qué es la palabra de Dios. ¿La leo diariamente? ¿La escudriño continuamente? ¿Participo periódicamente de los estudios bíblicos? ¿Trato de aplicarla a mi vida diaria? ¿Tengo la capacidad para la respuesta eficiente cuando tengo el contexto bíblico o me cuesta mucho? Te tienes que ir tú respondiendo a estas preguntas. Dice, amando verdaderamente a todos los cristianos teniendo un sentido de familia. ¿Estás al tanto de lo que pasa en el mundo con ella para orar con entendimiento? ¿Sabes tú lo que pasa con la familia cristiana alrededor del mundo? El otro día ponían ahí, oremos por estas personas misioneras que las querían matar. ¿Estamos enterados de lo que pasa alrededor del mundo? ¿Estamos intercediendo, orando por aquellas personas que son misioneros y que están dando su vida? ¿Estamos haciendo lo que dice Dios en su palabra? Hay que atender al huérfano, al extranjero, a la viuda. Buenas preguntas, ¿cierto? ¿Te relacionas con cristianos de otras denominaciones sin problemas? A mí me ha pasado esta semana, gracias al Señor, que estoy teniendo, y las invito a la que quiera, los lunes, martes, jueves y viernes, y a las 10 de la noche, y los domingos a las 9:30, estamos teniendo oraciones con hermanos de diferentes países, diferentes lugares de Chile y de diferentes denominaciones. Hoy día salió un hermano de Colombia, nuestro hermano Edilberto Sayas, de Colombia. Muy hermosa su oración, maravillosa. Tengo hermanos de Bolivia, de Estados Unidos. Tengo pastores del norte de Chile, pastores de Aysén, pastores de San Fernando, hermanos de Rancagua, de Machalí, de distintos lugares. Tienes la capacidad, dice aquí, de relacionarte con otras denominaciones. Tenemos que hacerlo. No podemos quedarnos metidos y sumidos, ¿cierto? Solamente en nuestra iglesia. No podemos. El Señor quiere que nos relacionamos como novia de Cristo, como cuerpo de Cristo. Y la novia de Cristo y el cuerpo de Cristo no somos solo nosotros, no son solo los pentecostales, no son solo los de la Asamblea de Dios, no son solo los bautistas, no son solo los presbiterianos, somos todos el cuerpo de Cristo. Todos vamos a ser arrebatados el día que Cristo venga y nos lleve. Somos la novia de Cristo. ¿Qué tanto tú compartes con otros cristianos que no son de tu iglesia? ¿O te cuesta mucho? Tú tienes que responderte. ¿Oras por crecimiento espiritual y numérico? Oramos para que tú crezcas y todos los demás crezcan cuando estamos enseñando. Oramos para que haya más personas que vengan a los pies de Cristo. En una preocupación en conocer las falsas doctrinas que le atacan, la pregunta es, para estar alerta y alertar a otros cristianos, porque hay falsas doctrinas y hay que tener cuidado. Hay gente que predica cosas que no son bíblicas y tú tienes que entender
Y tienes que conocer la palabra, porque si tú no conoces la palabra, cualquiera te va a decir algo de la Biblia y si tú no la sabes, va a decir, qué bonito. ¿Sabían ustedes que la frase que dice, al que madruga Dios le ayuda, no es bíblica? Eso no es bíblico. En ninguna parte de la Biblia dice, al que madruga Dios le ayuda. En ninguna parte. Pero nosotros lo tomamos, ¡ay, qué bonito! Lo que sí dice en la Biblia, que el que trabaja bien, como la hormiga y todo, y se levanta temprano y está ahí haciendo, sí, lo dice. Pero la frase, al que madruga Dios le ayuda, no sale en ninguna parte de la Biblia. ¿Se dan cuenta? De repente hay doctrinas que te dicen que tú tienes que andar decretando, que tienes que andar atando, que tienes que andar, haciendo un montón de cosas. Y la Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. Hay un ángel que está peleando, si no me equivoco, el arcángel Miguel está peleando con un demonio o con el mismo Satanás, no me acuerdo bien en dónde está, y le dice, el Señor te reprenda. Él no es capaz de decirle, yo te reprendo, el ángel. Le dice, el Señor te reprenda. ¿Se dan cuenta? Entonces, de repente tenemos cosas que las sacamos de otras partes, y comenzamos a decretarlas como que son bíblicas, y no son bíblicas. Por eso tenemos que estudiar la Biblia, no la bíblica, la Biblia. Acá dice que hay que orar para mantener la sana doctrina. Y esa es la sana doctrina. Que no vengan otros y te llenen la cabeza de historias que no son. Acá hay otra pregunta. En un compromiso real por tu iglesia local que se manifiesta, ¿tienes un sometimiento sincero al liderazgo y a la palabra de Dios? Porque a veces no nos sujetamos. A veces no nos sujetamos ni al liderazgo pastoral, ni al liderazgo de la iglesia, ni a la palabra de Dios, porque no nos gusta, porque no nos conviene, porque no me agrada lo que dice o lo que dicen. Entonces yo no me sujeto. ¿Y qué digo yo? No me gusta esta iglesia, me voy a ir a la otra mejor. Y hay hermanos que están de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, igual que las abejitas que andan en las flores, de iglesia en iglesia, y no se sujetan, porque no les gusta el pastor, porque no les gusta la enseñanza, porque no les gusta el misionero, la misionera, porque no les gusta la hermana que lo miró feo, y van de iglesia en iglesia y no se sujetan. Eso habla muy mal de un cristiano que cree ser maduro. No tiene nada de maduro. ¿Te imaginas tú estás en tu casa y no te gusta tu papá, o no te gusta tu mamá, o no te gusta tu marido, tu esposa? Me voy a buscar otro papá, otra mamá, o voy a buscar otra esposa, otro esposo. Voy a buscar otros hijos. ¿Por qué no te gustaron? ¿Porque no hablaban lo que tú querías escuchar? Así no funciona la iglesia de Cristo. No funciona así. Así que si vamos al camino de la madurez espiritual, tenemos que empezar a mirar dónde estamos paradas o parados. La hermana Guillermina dice, los cristianos adoptamos dichos populares y los aplican a los versículos de la Biblia. Exactamente. Y eso también se llama sincretismo. Se me había olvidado la palabra. Sincretismo. Porque la cultura la metemos en la religión, en las creencias. Y hay que tener cuidado con eso. ¿Ok? Seguimos. Dice,
en predicar el Evangelio porque no te avergüenzas de él? ¿Predicas el Evangelio o te da vergüenza? ¿Le dices a las demás personas, yo soy cristiano, yo soy cristiana, yo voy a la iglesia? ¿O te quedas calladita porque te da vergüenza? En involucrarte activamente en el servicio. No, hermano, sabes que no puedo, no tengo tiempo, yo vengo nomás de pasadita. ¿Sabe, pastor? Mire, cuando pueda le voy a avisar. Y pasan los años, y pasan los años, y pasan los años, y no te involucras en nada. Porque no tengo tiempo, porque trabajo, porque tengo marido, porque tengo esposa, porque tengo esposo, porque tengo hijos, porque me tengo que ir rapidito. No nos involucramos. En darte tiempo de conocer y compartir con los hermanos, sobre todo los nuevos. Cuando llega una persona nueva a la iglesia, ¿tú estás ahí saludando, preguntándole de dónde viene? ¿O te vas a sentar y lo dejas solo? En cumplir con lo que te comprometes. No, si yo lo hago. No, si yo lo hago. Y no apareciste nunca más. Y nadie hizo la pega porque tú desapareciste. ¿Se dan cuenta que el ser un cristiano maduro no es tan fácil? No tiene nada de fácil. Porque hay que empezar a tomar decisiones en todo aspecto, en la iglesia, en tu vida, en la familia, en el matrimonio, en todos lados. Porque si no, la gente comienza a hablar mal de ti. Y el cristiano maduro se fue a la punta del cerro. Perdónenme la expresión. Entonces dijimos que lo primero teníamos que ver era que acostumbrarnos a la palabra, ¿cierto? Y dentro de acostumbrarnos a la palabra vimos todo esto cúmulo de cosas. Lo segundo que vamos a ver es expone regularmente a una sólida enseñanza bíblica. El Nuevo Testamento enfatiza: este era un ministerio central para los cristianos jóvenes de la nueva iglesia. Los cristianos nuevos en Jerusalén estaban continuamente dedicándose a las enseñanzas de los apóstoles. ¿Dónde vamos a ver esto? En Hechos 2, 42. Los apóstoles enseñando. Dice así: se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Pablo enseñando. Pablo pasó 2 años y medio enseñando a los nuevos cristianos en Éfeso diariamente. 2 años y medio sin parar. Aquí en el orando, ¿cuántas veces están los hermanos y las hermanas, digamos, hablando de la palabra de Dios? Casi todos los días, si no me equivoco. ¿Y ya lleva cuánto la hermana Rosita? ¿Unos 2 meses? ¿Cuánto le falta todavía? 1 año y medio de enseñanza todavía. En Hechos 19, 9 y 10 dice: entró Pablo en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando denodadamente, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos llevándose a los discípulos y discutía diariamente en la escuela de Tirano. ¿Se dan cuenta? 3 meses continuó hablando sin parar Pablo. Y cuando se ponían medio difíciles las cosas y la gente se ponían desobediente y no hacían caso, ¿qué hacía él?
tomaba a sus discípulos y seguía haciendo lo que tenía que hacer. No rogaba a nadie. Ay, que los hermanos, pobrecitos, hay que empezar de nuevo. Hay que buscarle otro día, hay que acomodemos en el horario. No hacía eso. Agarraba a sus discípulos y hacía lo que tenía que hacer. En Hechos 20, 27 y 31 dice así: ustedes saben que no he vacilado en predicarles nada que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Dice, predicarles y enseñarles, ¿dónde? En las casas. ¿Se dan cuenta? No en la iglesia, en las casas. Las iglesias aparecieron después. Ahí lo hacían casa por casa. No tenían iglesia. Y hoy día, ay, que cabe de nuevo, ya que termine la pandemia porque queremos volver a la iglesia. ¿Por qué? Cuando lo puedes hacer en la casa. La iglesia es linda, ir para una vez a la semana, amén, y juntarnos con los hermanos y tomar tecito, comer sopaipilla, sí. Pero tú no puedes estar esperando solamente el día de ir a la iglesia. Nosotros debemos predicar en nuestras casas. Y ahora con la internet, con mayor razón. Así que estén alerta, dice Pablo. Recuerden que día y noche durante 3 años no he dejado de amonestarnos con lágrimas a cada uno en particular. Amonestarlos. ¿Qué es amonestar? Hacerles nanay, hacerles cariño. ¡Ay, pobrecito el hermano! No. Amonestar. Le está diciendo las cosas, pam, pam, vino, vino, dijo un chileno. Clarito. Sin anestesia. Así era Pablo. Y si Dios permitió que Pablo escribiera esto, es porque es importante. Porque si no, el Señor no habría permitido que Pablo escribiera todo lo que escribió. En Hechos 18, 24, aquí está Apolos enseñando. Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente, era bueno para hablar, se parecía a mí, parece, ¿eh? Y que era poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. La sinagoga era como la iglesia, ahí se reunían, ¿ya? Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Cuando él quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Y cuando llegó, ayudó mucho a los que por gracia habían creído, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. O sea que cuando estaba en la sinagoga, él hablaba lo que hablan los que estaban en la sinagoga, los judíos. Pero Priscila y Aquila le explicaron bien las cosas como eran y le hablaron de Jesús. Y él comenzó a hablar de manera verdadera ahora de Jesús, porque ahora él entendía quién era Jesús. O sea, lo sacaron de su ignorancia y empezó a hablar la verdad como era. Hay mucha gente que está en la ignorancia, ¿cierto? Y si nosotros no lo sacamos de la ignorancia, van a seguir hablando cosas en la ignorancia. Ahora, el tercer punto es, no te vuelvas tardo para oír. ¿Se acuerdan la palabra tardo para oír? Venía de perezoso. ¿Y qué significaba perezoso? Flojera, flojo. No es que no podía,
es que no quería. La semana pasada lo vimos. En Hebreos 3:11 dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Probablemente se refería a la condición espiritual descrita anteriormente en Hebreos 3 del 7 al 9, cuando dice: por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión, en el día de prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, aunque durante 40 años vieron mis obras. ¿Está hablando de qué aquí? De Israel en el desierto. Era un pueblo que era tardo para oír. No tenían un problema de no poder, como dije recién, sino que era una rebeldía, una desobediencia. Al igual que los hermanos de Hebreo, el problema aquí no es ignorancia, sino que desobediencia. Entonces, si queremos madurar espiritualmente, debemos estar dispuestos a no solo aprender lo que Dios dice en su palabra, sino también obedecer lo que dice la palabra. No solo ser oidores, sino hacedores de la palabra. Si la palabra me dice no robar, no robo. Si me dice no mentir, no miento. Si dice no adulterar, no adultero. Si dice que no hay que tener lujuria, no hay que tener lujuria, pues. No hay que fornicar, no hay que fornicar. Eso es desobediencia. Y el pueblo de Israel era desobediente. Por eso le pasaron tantas y tantas desgracias. Ustedes váyanse al Antiguo Testamento y van a ver la cantidad de desgracias que tuvo el pueblo de Israel. Porque eran desobedientes. No hacían caso. Y tenían al mismo Dios con ellos todos los días en el desierto. Y aún así fueron desobedientes. Juan 15, 10 y 14 dice: si guardan mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, dice Jesús, y permanezco en su amor. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¡Wow! Está fuerte la palabra hoy día, ¿eh? Juan 14, 15, 21, 23 y 31. Vayan anotando ahí. La gris es buena para anotar. Si me aman, guarden mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Jesús respondió y dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Maravilloso. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente serán mis discípulos. Primera de Juan 2, 3, 6. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo he llegado a conocerle y no guarda los mandamientos es mentiroso. Y la Biblia dice que ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos. ¡Wow! Dice, y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Se acuerdan lo que era un cristiano? El que habla
el que se comporta y el que vive como Jesucristo. Esos son cristianos. Entonces aquí dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Primera de Juan 3, 22, 24. Y todo lo que pidamos lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Primera de Juan 5, 3, 5. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria. Me voy a tomar agüita. Que ha vencido al mundo. Vuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, estamos sacando por conclusión que tenemos que leer la palabra con todo lo que les dije y entenderla para poder compartirla. El segundo paso, ¿cuál fue? Ya se me fue, ya se me olvidó ya. Exponer regularmente a una sólida enseñanza bíblica, que no puedes dejar de que la enseñanza bíblica esté en ti día a día. Y acostúmbrate, ¿cierto? El número 3, que lo vamos a hacer acá. Se me estaba perdiendo la hoja, pero acá la tengo. Aquí está la otra parte. No te vuelvas tardo para oír. O sea, no seas perezoso. Y aquí ya lo habíamos leído, no lo voy a leer de nuevo. Dice, está hablando de Israel, ¿cierto? Lo que leímos recién. Por eso que no puedes ser tardo para oír, porque te vuelves perezoso. Y lo último es, entrena tus sentidos para discernir el bien y el mal. Uno dice, pero ¿cómo no vas a saber cuál es el bien y el mal? Hay gente que no sabe el bien y el mal. Se confunden. Hoy día hay leyes en los gobiernos que están exponiendo una mentalidad que no es bíblica. Una mentalidad que te habla de diferentes sexos, ¿cierto? Entonces para ellos es normal y está bien. Pero nosotros que somos cristianos no tenemos esa mentalidad. Por lo tanto, para nosotros está mal, ¿cierto? Entonces tú tienes que aprender a discernir lo que está bien o lo que está mal, ¿basado en qué? En las Sagradas Escrituras, en la palabra. Hay muchas cosas que el mundo dice que están bien, pero para nosotros no lo están. Y si ellos quieren vivir así, está bien por ellos. Pero si tú eres cristiano y si quieres ser un cristiano maduro, no puedes ir con lo que dice el mundo. Tienes que aprender a discernir el bien y el mal. En Efesios 4, 14 dice, así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por toda la astucia y artificios de quienes emplean artimañas engañosas. ¿Qué es el discernimiento espiritual? La habilidad para evaluar creencias, valores, sentimientos a la luz de la palabra de Dios y dar un veredicto acerca de ellas. Entonces, ¿cómo se obtiene el discernimiento? En Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados y el discernimiento del bien y del mal. La palabra griega usada en el versículo 14, ejercitado, significa capacitados, tener los sentidos desarrollados. Eso significa
en el versículo 14. Entonces, ¿qué podemos sacar? De esta palabra obtenemos en nuestro idioma la palabra gimnasio. Gimnasio. Que tú puedes llegar al punto de discernir el medio y la ideología. Otras personas, tu propia vida interior, la cosmovisión, etc. O sea, cuando tú desarrollas esta capacidad y te ejercitas como el gimnasio, tienes que ejercitarte, comienzas a tener una visión más amplia y empiezas a entender lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto. Te voy a poner un ejemplo muy básico y que ocurre mucho en todas partes del mundo, en Chile, en todos lados, en familias cristianas y no cristianas. Hoy en día nadie se casa, todos viven en pareja. Y la Biblia dice que eso es pecado, es fornicación. ¿Qué vas a hacer tú si estás en esa situación? Yo te lo dejo. Yo no soy quien para juzgar a nadie. Pero cuando nos convertimos en cristianos maduros, empezamos a ver lo que dice la palabra, de lo que está bien y lo que está mal. Esto dice el Señor que se hace y esto dice el Señor que no se hace. Esto dice el Señor está correcto y esto está incorrecto. Y eres tú la que va a tener o el que va a tener que tomar la decisión y decir, yo voy para allá o no voy para allá. Eres tú, no hay nadie más. Y para ser cristiano maduro, para tener madurez espiritual, hermanos queridos y hermanas queridas, tienes que comenzar a arreglar tu vida en todos los sentidos. ¿A la luz de qué? De la palabra. La palabra te va a decir lo correcto y lo incorrecto, si está bien o está mal lo que estás haciendo. Solo es la palabra. Yo no te voy a ir a juzgar, ni te voy a recriminar. La palabra te va a decir si está bien o está mal. Vamos a estar terminando esta lección. Con esto ya hemos terminado las 3 partes de la madurez espiritual. Como siempre les digo, si estás atrasado o atrasada, anda a mi canal, Lisette Richard, y ahí están todos los videos con todas estas lecciones. Para que te pongas al día, como les digo, estas lecciones no son mías, a mí me las enseñaron mis autoridades, yo las aprendí y yo las estoy traspasando a los que puedo. Así que el Señor bendiga lo que hemos visto hoy día, bendiga su palabra que hemos tenido, les bendiga a ustedes por haber estado conmigo, compartan los que puedan compartir y vamos a terminar orando. ¿Les parece? Vamos a orar por la hermana que pedía oración por ella, por sus dolores, por sus piernas. No me acuerdo su nombre, pero todos sabemos que estaba ahí y que pedía oración. Así que vamos a terminar orando, queridas hermanas, y que el Señor les bendiga grandemente y que podamos ir creciendo cada día, y vamos a ir subiendo peldaño a peldaño para que algún día podamos decir, yo ahora soy una cristiana madura, porque escuché, aprendí y ahora lo estoy poniendo por obra. Amén. Gracias, mi Dios, en esta hora te doy gracias porque hemos escudriñado tu palabra una vez más, Señor. Y te ruego, Padre mío, que todo lo que hemos aprendido en estas lecciones, Señor, se nos quede en nuestra mente, en nuestro corazón,
y que podamos, Señor, ponerlas en práctica día a día en nuestra vida, Señor, familiar, nuestra vida eclesiástica, nuestra vida, Señor, de trabajo, nuestra vida, Señor, de país, nuestra vida de vecindad, y podamos, Señor, ser hacedores de la palabra, además de oidores de la palabra. Ayúdanos, Señor, a entender que si nosotros no crecemos, no podemos entregar la palabra. Tenemos que convertirnos en maestros para que otros puedan ser los alumnos, Señor. Y te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que todos aquellos que han escuchado esta palabra, mi Dios del cielo, que puedan ellos también transmitirla a otros lo antes posible, Señor, a aquellos que no conocen tu palabra. Te doy la honra y la gloria, Señor, porque podemos analizar lo que tú nos muestras en tu palabra y podemos entenderla, Señor, de alguna u otra manera. Te rogamos en esta hora también por los enfermos, por esta hermana que estaba pidiendo por sus dolores, Señor, por sus piernas. En el nombre de Jesús, yo te ruego, Padre, que tú declares en el cielo. Di la palabra, Señor, en el cielo, para que aquí en la tierra se haga la obra en esa hermana y tú la sanes completamente en el nombre de Jesús. Si es tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús, sánala, Señor, y quítale, Señor, toda dolencia que tenga en esta hora, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Ayuda a aquellos que están postrados en sus camas, los que tienen COVID-19, los que están con cánceres, Señor, con enfermedades terminales, y que están, Señor, en los hospitales, en las clínicas, en sus casas. En el nombre de Jesús, Señor, si es tu voluntad, Señor, no llevártelos, Señor, en esta hora, dejarlos vivos, Señor, para que puedan glorificarte, Señor, y exaltar tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor, yo te ruego que sanes todo cuerpo que en esta hora, Señor, tendrá que ser levantado por tu nombre. Jesús maravilloso. Levántalos, Señor, en esta hora. Levántalos de esas camas en el nombre de Jesús. Yo te ruego por la hermana Hedy Santander. Levántala de esa cama, Señor. Que todo vestigio, Señor, de leucemia que tiene en su cuerpo, ya le dijeron los doctores que no puede ser que esté viva. Solo eres que tú, Señor, la has mantenido viva. Y si tú la has mantenido viva es porque tú quieres que ella siga viva. Y yo te ruego en el nombre de Jesús que tú la levantes de esa cama. Si es tu voluntad, levántala, Señor. Quítale, Señor, toda leucemia de su cuerpo en el nombre de Jesús. En el bendito nombre de Jesús. Sánala, Señor. Sana esa sangre, Señor. Limpia esa sangre en el nombre de Jesús. Llénala de tu gracia. Llénala, Señor. Llénala de salud en esta hora. En el nombre de Jesús. Y así como a ella, Señor, muchas personas a las cuales tú quieres sanar en esta hora, rogamos por esas personas, Señor, que tú las levantes en esta hora en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Dales la sanidad que necesitan en esta hora. Sánalos, Señor, sánalos, sánalos, sánalos. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, toca los corazones en esta hora. Toca los corazones a cada uno de ellos. Toca los corazones en esta hora, que se arrepientan, Señor, que te busquen, Padre. Espíritu Santo, redarguye en esta hora sus mentes y sus corazones, aquellos que están postrados en sus camas, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Quita los dolores, Señor, del cuerpo. Quita el dolor que tengo en el hombro en esta hora, en el nombre de Jesús. Sánalo, Señor. Sánalo, Padre, en el nombre de Jesús. Llénanos de tu gracia, de tu poder. Llénanos, Señor, de sabiduría para poder, Señor, confrontar los días que son y que se vienen. Danos, Señor, la capacidad de orar por otros, Señor. Reparte dones, mi Dios del cielo. Reparte el don de sanidad para que muchos hermanos pongan las manos sobre los enfermos. Señor,
y puedan sanar en esta hora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Quédate, Señor, con nosotros. Quédate, Señor. Quédate con cada uno de mis hermanas y mis hermanos que están escuchando, Señor. Quédate con nosotros, Señor. En nuestros sueños, en nuestro levantar, en nuestros hogares, Señor. Gracias por todo lo que nos das. Y gracias por todo lo que no nos das, porque no lo necesitamos. Gracias, mi Dios del cielo. Todo te lo pedimos, te lo rogamos y te agradecemos en el bendito nombre de Jesús, que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Y déjanos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Ya, hermanas queridas, nos despedimos. Que el Señor les bendiga y nos estaremos viendo el otro domingo si Dios quiere. Bendiciones.